Ahora, el caso Beretilnec es muy importante como antecedente, Jorge, porque Beretilnec, recuerden, era vicegobernador de Carlos Soria. Sí. A fin de año termina en la tragedia que ya conocemos, donde Susana Freidós, que por propósito ya fue excarcelada, termina asesinando al propio gobernador en funciones en diciembre del 2011, a días de haber asumido, con lo cual Beretilnec se hace cargo del gobierno de la provincia de Río Negro y gobierna hasta 2015. En 2015 se presenta él como candidato a gobernador, había sido ya intendente de Chipoleti, y efectivamente gana esa elección, y en 2018 él dice que tiene aspiraciones de ir por un nuevo mandato porque en realidad había sido vice, no gobernador los primeros 4 años. El infortunio hizo que él fuera quien asumiera esa función. Y la Corte allí dice que ya había estado 8 años. Y entonces no puede aspirar a un nuevo mandato y nomina a Arabela Carreras como candidata, cuestión que después costó lo que ya conocemos, una relación muy tensa durante todo el gobierno de Arabela Carreras, que de hecho no pudo aspirar a su reelección, volvió a Beretilnec, y Arabela Carreras ahora está pugnando por ser intendente de Bariloche, probablemente sea candidata, enfrentando a un candidato que le ponga el propio Gustavo Genuso, que hace 8 años que gobierna Bariloche. Toda esta explicación viene a colación de que es un planteo bastante similar al que la oposición hace, particularmente en el caso Mansur, invirtiendo los roles, porque ahora va a ser vicegobernador, pero también en el caso Uñac. La diferencia en el caso Uñac es que hubo una reforma constitucional provincial en el medio cuando iba por el primer año, o el primer mandato, digamos, los primeros 4 años. ¿Hay alguna analogía, Jorge, o estoy pensando mal? No, las analogías están, es cómo computás los años que estuvo de vice y los de gobernador, y en el caso de Uñac, con esta reforma que vos mencionabas, a partir de cuándo empezás a computar el primer mandato. Claramente son recursos que vienen presentando para tratar de eludir la limitación constitucional. La Corte les está marcando a los dos, no, por más de que ustedes hagan estos recursos, el camino es otro. Ahora, también es cierto, y tenemos que marcar, si bien la línea doctrinaria jurídica de la Corte es la misma, en este caso hay una diferencia, porque se está pronunciando a 5 días de las elecciones y está pidiendo la suspensión de la elección a gobernador y vice, que en aquellos casos no ocurrió porque había tiempo, pusieron candidatas, en los 2 casos mujeres, para reemplazarlos, y el tema se resolvió de ese modo, pero no se suspendió el acto electoral. Entonces me parece que esto está destinado a traer más polémica, porque obviamente van a empezar un poco los señalamientos respecto de hasta dónde la Corte puede intervenir o interferir en el proceso electoral, ya no solo en las candidaturas. Hay un dato que es no menor muy importante. Puedo meterme en una minuciosidad que no me parece menor. ¿Sabés quién había hecho el planteo para que Beretilnec no sea candidato en Río Negro en 2019? ¿Quién? ¿Te acordás, Jorge? No recuerdo. Martín Soria, el actual ministro de Justicia de la Nación. Claro. Que quería ser gobernador, hijo de Carlos Soria, que era intendente de General Roca, que fue de hecho creo candidato. María Emilia lo reemplazó en el distrito, la hermana, que fue reelecta en elecciones que desdobló de la elección provincial, dicho sea de paso, se eligió antes, porque no estaba buenas con Beretilnec, porque tiene un enfrentamiento desde aquella época. Seguro. Pero, ¿y qué argumentaba en ese momento Martín Soria? Que no podía ser más de 8 años gobernador. Claro. Es interesante eso que estás marcando. Actual ministro de Justicia de la Nación. Claro, digo, ¿cómo van a salir, en qué línea van a salir de aquí en adelante a defender esto entonces? Cuando el planteo fue el mismo del propio ministro de Justicia. Sí, yo creo que se va a guardar. Es muy interesante lo que traes a cuento, Paulino, porque demuestra un poco cómo muchas veces la narrativa nacional se contrapone con los intereses locales y territoriales. Ahí Soria en Río Negro es oposición a Beretilnec, de hecho compitió en la última elección, pero a nivel nacional supuestamente debería estar a favor de esta línea, de esta corriente de pensamiento que Moró lo expresa. Hoy ya se estaba debatiendo en la Casa Rosada esta primera noción de decir, bueno, esto es la confirmación de que la Corte es un tribunal opositor y que está en sintonía con la oposición, porque también de fondo, y hay que decirlo, en la Casa de Gobierno, en el oficialismo en su conjunto, veían este domingo 14
como la gran convocatoria electoral en la cual podrían demostrar que no todo está perdido. Son 5 provincias que gobiernan oficialistas o gobernadores muy cercanos al oficialismo y había altas chances de poder ratificar. Si en las 5 provincias ganaba el oficialismo, era una señal para el Frente de Todos de que había algún motivo para tener todavía cierto optimismo. Claro. Entonces, me parece que esa noción también queda trunca porque va a haber elecciones a gobernadores en 3 provincias y en 2 no. El fallo que impide a Beretilnec en 2019 ser candidato fue una controversia que se denominó Frente para la Victoria igual Distrito Río Negro y otros. O sea, el que inició la controversia era el Frente para la Victoria, Martín Soria. Y allí se hizo referencia a la virtud republicana de desalentar la posibilidad de perpetuación en el poder al darle sentido a la noción de periodicidad de los mandatos. Y se afirmó en aquel fallo, con aquella corte, Sí. que es muy parecida a esta, la misma, que la vigencia del sistema republicano consagrado en los artículos 1 y 5 de la Constitución Nacional presupone de manera primordial la periodicidad y renovación de las autoridades. Eso falló la Corte, aquella, muy parecida a esta, igual, en 2019, en un capítulo que se llamó Frente para la Victoria versus Beretilnec 2019 Río Negro.